Conceptos generales sobre parasitología. Aspectos históricos. Desde tiempos antiguos, los pueblos de todas las culturas han tratado de explicar las causas de la enfermedad y la muerte, para lo cual han combinado conceptos religiosos, mágicos, demoníacos, astrológicos y en los últimos siglos explicaciones científicas. Igualmente, en la curación de esos males han participado brujos, sacerdotes, barberos, chamanes y médicos según la época, el tipo de enfermedad y la etapa en que han desarrollado sus conocimientos. Según las culturas, se han utilizado todo tipo de curaciones como rezos, sortilegios, recetas con plantas y extrañas combinaciones esotéricas. En los últimos siglos se emplearon químicos, productos derivados de plantas y, con la ciencia y la tecnología, compuestos sintéticos. Los conceptos sobre el origen de las enfermedades, entre las que se incluyen las producidas por parásitos, se transmitieron por la tradición oral como aparece en la Biblia, y luego con el invento de la escritura en registros escritos. Posiblemente, a finales del siglo IV a.C., se dejaron registros sobre la práctica médica de estos tiempos. Actualmente se dispone de muchos escritos médicos sobre las enfermedades comunes de los pueblos antiguos, pero los principales son los papiros de la época faraónica. Como no se distinguían científicamente los agentes causales de las enfermedades, sus descripciones se referían a los aspectos clínicos generales como se encuentra en el papiro de Ebers, 1550 a.C., en donde se recopila gran información de las llamadas enfermedades internas y se mezclaba la magia y la ciencia. En él se hace referencia a la hematuria, manifestación clínica importante en la esquistosomiasis por Schistosoma hematobium. Huevos de este parásito fueron encontrados calcificados en momias embalsamadas 1200 a.C. El llamado papiro de Berlín, 1500 a.C., trata sobre enfermedades de los niños, y en el papiro de Chester Beatty, 1300 a.C., se hace referencia a las enfermedades digestivas. Los términos gusano y verme aparecen en los escritos egipcios y explican conceptos sobre las dolencias del cuerpo y del espíritu, las que relacionaban con el demonio. Se mencionan específicamente en el papiro Anastasio y se hace referencia al quinto gusano que pica el diente, como el responsable de las caries dentales causantes del dolor. En el siglo I a.C., un médico del emperador Claudio recomendaba ahumar el gusano hasta matarlo con el narcótico llamado beleño. La falsa teoría sobre las caries persistió durante muchos siglos en varias culturas, hasta que Pierre France, 1733, en su libro sobre odontología, rechazó a los gusanos como la causa del dolor de la muela, así como la teoría de los gusanos dentales. El médico francés Nicolas Andry, apodado el Doctor Gusano, propuso en 1701 la existencia de otros gusanos como causa de enfermedad y fue el primero en afirmar que el parásito Taenia del hombre estaba compuesto por cabeza, cuerpo y cola y describió correctamente el Scolex de la Taenia saginata. Publicó el tratado titulado Sobre la generación de gusanos dentro del cuerpo humano, en el que explicaba la enfermedad vermicular como la causa de varias enfermedades como la peste, la sífilis y la viruela, y proponía curaciones antihelmíticas. En los primeros siglos se tenía gran fe en el poder mágico de las palabras y se utilizaron conjuros para las curaciones. Estas creencias llegaron hasta la Edad Media y en esa época se conoció el conjuro de Teyensi para los gusanos, que, en una traducción del lenguaje de ese tiempo, dice «Gusano, arrástrate hacia afuera», acompañado por 9 gusanitos. Varias ideas erróneas se afirmaron como científicas. Referencias precisas sobre parásitos intestinales y sus complicaciones aparecen en la Biblia. La ley mosaica se refiere a los cerdos, importantes reservorios de parásitos como triquinosis, cisticercosis y otras infecciones bacterianas que producían problemas de salud en los israelitas y en otros pueblos que comían carne cruda de estos animales. En el libro de Levítico capítulo 11, 1 a 8, dice textualmente: ley acerca de los animales puros e impuros.
Habló Yahvé a Moisés y a Aarón, diciendo: Decid a los hijos de Israel: He aquí los animales que comeréis de entre las bestias de la tierra. Todo cuadrúpedo que tiene hendida la pezuña en dos partes y rumia, podéis comerle. Mas todo aquel que, aunque rumia y tiene pezuña, no la tiene partida, no la comáis. Antes le tendréis por inmundo. Más adelante continúa: Y el cerdo que teniendo hendida la uña no rumia, de la carne de estos no comáis, ni toquéis sus cuerpos muertos, porque son inmundos para vosotros. Los israelitas que guardaban la ley prevenían la infección por triquina y otras enfermedades infecciosas y parasitarias. En el siglo VII, la ley islámica hizo la misma prohibición con los cerdos. En los capítulos correspondientes a las parasitosis se ampliarán los aspectos históricos sobre la presencia de los parásitos en tiempos antiguos y el momento en el cual se describieron científicamente. Asociaciones biológicas. Los únicos seres vivos capaces de sintetizar sus propios componentes son los vegetales. De ellos se sirven los animales herbívoros para su crecimiento y subsistencia. Los omnívoros y los carnívoros, inclusive el hombre, se aprovecha de los herbívoros para su alimentación y consumen asimismo otros animales. Se crean así la cadena alimenticias, que originan luchas biológicas por la subsistencia, en las cuales el más fuerte destruye y consume al más débil. No es este el único fenómeno biológico en relación con la supervivencia y alimentación de los animales. Existen unos seres vivos inferiores que se aprovechan de otros superiores para alojarse y nutrirse, los parásitos. Hay varios tipos de interacciones biológicas en las cuales dos organismos se asocian para vivir. Las más importantes son: parasitismo. Este tipo de asociación sucede cuando un ser vivo parásito se aloja en otro de diferente especie, huésped o hospedero, del cual se alimenta. El parasitismo abarca desde los virus hasta los artrópodos, pero por costumbre se restringe el término parásito para aquellos organismos que pertenecen al reino animal. Por este motivo, este libro no incluye virus, bacterias ni hongos. Biológicamente, un parásito se considera más adaptado a su huésped cuando le produce menor daño. Los menos adaptados son aquellos que producen lesión o muerte al huésped que los aloja. En los periodos iniciales de la formación de la vida en la Tierra, los parásitos fueron con gran probabilidad seres de vida libre, que cuando evolucionaron las especies se asociaron y encontraron un modo de vida que los transformó en parásitos. Comensalismo. Se presenta cuando dos especies diferentes se asocian, pero solamente una de las dos obtiene beneficio al alimentarse de la otra, aunque ninguna sufre daño. Por ejemplo, la rémora que vive adherida al dorso de los tiburones e ingiere restos de alimentos que consumen estos. En parasitología se consideran parásitos comensales los que no producen daño al huésped, por ejemplo, algunas amebas no patógenas. El comensalismo en que las dos especies obtienen beneficios se denomina mutualismo. Inquilinismo. Ocurre cuando un ser se aloja en otro sin producir daño y sin derribar alimento de él. Existe un pez que vive en el cuerpo de ciertos equinodermos, de donde sale para nutrirse. Algunos consideran que la hembra de esquistosoma vive como inquilina en el cuerpo del macho. Simbiosis. Sucede cuando dos especies diferentes se asocian para obtener beneficio mutuo, sin el cual no puede subsistir. Por ejemplo, los congéneres que al no poseer enzimas digestivas se asocian con ciertos protozoos, que en sus tubos digestivos transforman celulosa en azúcar y proporcionan alimento para ambos. Oportunismo. Se refiere a los microorganismos que por lo general no causan enfermedad en los huéspedes inmunológicamente normales, pero invaden cuando existe una alteración del estado inmune. Por ejemplo, el Cryptosporidium en pacientes con SIDA. Terminología. Huésped o hospedero. Se utiliza para denominar al animal que recibe el parásito. Se llama huésped definitivo
al que tiene el parásito en su estado adulto o en el cual se reproduce sexualmente, y huésped intermediario al que tiene formas larvarias en desarrollo o en el cual se reproduce de manera asexual. Huésped paratécnico o transportador es el que tiene formas larvarias que no se desarrollan. Por ejemplo, el hombre es huésped definitivo de Ascaris lumbricoides. Los caracoles son huéspedes intermediarios de Faciola hepática. Y los peces son huéspedes paratécnicos de Ganoderostoma pinigerum. Reservorio. Se considera reservorio al hombre, animales, plantas o materia inanimada que contengan parásitos u otros microorganismos que puedan vivir, multiplicarse en ellos y ser fuente de infección para un huésped susceptible. En el caso de la parasitosis humana, el hombre es el principal reservorio, ya que la mayoría de los parásitos que lo afectan pasan de hombre a hombre. Por ejemplo, el perro es animal reservorio para leishmania. Portador. Estado de adaptación animal en el cual el microorganismo patógeno vive en el huésped sin causarle daño, como sucede en el 90% de las personas positivas para entamoeba histolítica. Vector. Se considera una parasitología que el vector es un artrópodo u otro animal intervertebrado que transmite el parásito al huésped por inoculación al picar, por depositar el material infectante en la piel o las mucosas o por contaminar alimentos u otros objetos. Los vectores pueden ser solo mecánicos, moscas o cucarachas, o ser biológicos cuando los parásitos se multiplican en ellos o las larvas se transforman para ser infectantes. Por ejemplo, el mosquito Anopheles es el vector de Plasmodium y el mosquito Aedes es el vector de la filaria Uchirrhea bancrofi. Ambos son vectores biológicos. Infección parasitaria. Sucede cuando el huésped tiene parásitos que no le causan enfermedad, lo cual constituye el estado de portador sano. Ocurre con la presencia de amebas no patógenas como Entamoeba coli y en infecciones parasitarias leves como en el parasitismo por pocos tricocéfalos, Trichuris trichual. Enfermedad parasitaria. Se presenta cuando el huésped sufre alteraciones patológicas y sintomatología producida por parásitos. Zoonosis parasitaria. Ocurre cuando parásitos de animales vertebrados se transmite al hombre, por ejemplo en la teniasis, en la cual el cerdo o el ganado vacuno tiene la forma parasitaria en los músculos. Igualmente se consideran zoonosis las parasitosis que se presentan en el hombre y en los animales como la tripanosomiasis, existen animales salvajes y en los humanos. Endemia. Es la presencia habitual de una enfermedad en una zona geográfica. Cuando la frecuencia de esta enfermedad es más alta de lo esperado, se llama hiperendemia. Epidemia. Es la ocurrencia de un número apreciable mayor de lo esperado de casos de enfermedad en una área geográfica y en un tiempo limitado. Prevalencia. Es la frecuencia de una entidad en un momento dado y se expresa en tasa o porcentaje. Incidencia. Es la frecuencia de un hecho a través del tiempo e indica la tasa de casos nuevos. Patogenicidad. Es la capacidad de un agente infeccioso para producir enfermedad. Virulencia. Es el grado de patogenicidad de un agente infeccioso. Periodo de incubación. Es el intervalo que ocurre entre la infección y la aparición de manifestaciones clínicas. Periodo prepatente. Corresponde al tiempo que transcurre entre la llegada del parásito al huésped y el momento en el cual sea posible observar la presencia de alguna de sus formas. En algunos casos, este periodo coincide con el de incubación. Por ejemplo, el periodo prepatente de la ascariasis es el tiempo que transcurre entre la ingestión de huevos embrionados y la aparición de huevos en el examen coprológico, procedentes de parásitos intestinales adultos. Periodo patente es el tiempo en el cual el parásito puede ser demostrado en el huésped. Este periodo generalmente coincide con la fase activa de la enfermedad. Periodo subpatente es aquel en el que no se encuentran los parásitos durante algún tiempo, porque permanecen en menor cantidad o en lugares difíciles de demostrar. Puede coincidir con periodos clínicos de mejoría equivalentes a etapas latentes de la enfermedad.
Cuando los parásitos se hacen patentes de nuevo y aparecen los síntomas otra vez, se considera que hubo una recaída. Esto puede suceder en la malaria por Plasmodium vivax. Clasificación. Los parásitos se pueden clasificar de distintas maneras. Si habitan en el interior o en la parte externa del huésped, se dividen en endoparásitos y ectoparásitos respectivamente. Algunos autores le dan el nombre de infección a la invasión interna como la malaria y de infestación a la externa como ocurre con los artrópodos. Según el tiempo de permanencia del parásito en un huésped se divide en permanentes y temporales. Los primeros son aquellos que indispensablemente deben estar toda su vida en el huésped. La mayoría de los parásitos humanos pertenecen a este grupo. Los temporales, como las pulgas, son aquellos que solamente habitan transitoriamente en el huésped. Según la capacidad de producir lesión o enfermedad en el hombre, los parásitos pueden dividirse en patógenos, por ejemplo Plasmodium, y no patógenos, por ejemplo Entamoeba coli. Los patógenos en determinadas circunstancias no producen sintomatología ni causan daño al huésped como ocurre en los portadores, por ejemplo infección leve por Trichuris trichuria. En condiciones especiales de susceptibilidad del huésped, los parásitos pueden aumentar su capacidad de producir lesión, en cuyo caso se les considera parásitos oportunistas, como ocurre en invasiones masivas de estrogiloides o toxoplasma en pacientes inmunosuprimidos. Por lo común, la lesión o la sintomatología que causa los parásitos patógenos en el huésped depende del número de formas parasitarias presentes. Médicamente es importante diferenciar el hecho de tener parásitos en el organismo, parasitosis o infección parasitaria, y el de sufrir una enfermedad parasitaria. El hecho de tener parásitos no implica sufrir enfermedad. Taxonomía y nomenclatura. La clasificación de los parásitos, como la de todos los seres vivos, las estudia la taxonomía, la cual forma grupos en base en las características anatómicas. El filósofo y biólogo griego Aristóteles fue el primero en clasificar los organismos según sus semejanzas estructurales. El florecimiento de la sistemática del siglo XVIII culminó con el trabajo de Carolus Linnaeus, 1707 a 1778, quien sentó las bases del actual esquema de clasificación de los organismos. Esta clasificación fue propuesta en su obra Sistema Natural, en donde publicó el nombre de un gran número de especies. Las categorías taxonómicas de mayor a menor son reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Esta última constituye la unidad biológica basada principalmente en la morfología, la bioquímica, la fisiología y la genética. A cada uno de los grupos se les puede subdividir en otros con la anteposición del prefijo sub o super, por ejemplo, subgénero y superfamilia. La especie puede tener asimismo algunas variaciones que se llaman subespecies o razas. En el momento se precisa la clasificación con los estudios del ADN, ácido desoxirribonucleico, en el cual se llega a definir la huella digital de los individuos. Igualmente, de acuerdo a los estudios realizados por Wuxi, Kendall y Weilis, 1990, y a partir de comparaciones de secuencias de ácido ribonucleico ARN ribosomal, se reconocen 3 dominios monofiléticos por encima del reino: eucaria, todos los eucariontes; bacteria, las bacterias verdaderas; y arcae, otros procariontes, separados de las bacterias por la estructura de la membrana y la secuencia de ARN ribosomal. La parasitología biológicamente utiliza el mismo sistema de clasificación tradicional. Los grupos más importantes que se estudian están comprendidos en el reino protista, subreino protozoa y reino animalia, subreino metazoa. El nombre científico de los parásitos se expresa con 2 palabras latinizadas o nomenclatura binomial, que no cambian en los idiomas, muchas de ellas derivadas de raíces latinas o griegas o nombres propios latinizados. La primera palabra es el nombre del género, que es sustantivo y debe escribirse con mayúsculas, la primera letra. La segunda palabra corresponde al nombre de la especie o epíteto específico propiamente, y se escribe todo con minúsculas. Siempre se usa letras cursivas, itálica o bartartilla,
En las publicaciones de imprenta y subrayado en las manuscritas, por ejemplo, Ascaris lumbricoides, que indica la especie del género Ascaris, que parasita al hombre. Es frecuente que después de mencionar el nombre científico, al comienzo se escriba en lo sucesivo la inicial del género y el nombre de especie, por ejemplo, A. lumbricoides. Para mayor precisión, algunas publicaciones utilizan el nombre del autor que hizo la clasificación de la especie, seguido de la fecha, por ejemplo, Musca domestica, Linneo 1758. Los nombres científicos están reglamentados por la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica. Hay parásitos que en los diferentes idiomas tienen nombres vulgares, los cuales se deben escribir con minúsculas. Por ejemplo, está castellanizado el nombre de Trichuris trichura por el tricocéfalo. Para designar el nombre de la enfermedad parasitaria, tradicionalmente se adoptó el nombre del parásito con la terminación asis o iasis. Filaria, nombre común, Filariasis; Giardia, nombre genérico, Giardiasis. En 1990, durante el Congreso Internacional de Parasitología, la Federación Mundial de Parasitólogos aceptó cambiar la nomenclatura de la enfermedad según las recomendaciones de un grupo internacional de expertos nombrado por el Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial para el Avance de la Parasitología Veterinaria. Fue así como se decidió unificar los nombres de las infecciones al cambiar las últimas letras del nombre común del parásito o del género, por el sufijo osis, por ejemplo, Balantidium, Balantidiosis; Giardia, Giardiosis; Demodex, Demodicosis. A pesar de esta norma, la mayor parte de la literatura médica aún utiliza la terminación asis, por lo cual se decidió seguir esta costumbre en la presente edición, excepto en algunos parásitos que siempre han terminado en osis, como Trichinellosis o Trichinosis. Algunas parasitosis conservan sus nombres establecidos, como la malaria y la enfermedad de Chagas. En otras ocasiones se usa el nombre científico del parásito precedido de la palabra infección o enfermedad. Por ejemplo, infección por Plasmodium falciparum, alergia por Simulium. En el caso de la infección por entamoeba, el nombre correcto sería entamoebiosis, pero debido al amplio uso del término amebiasis para la infección por entamoeba histolítica, se conserva este nombre. Adaptaciones biológicas. Durante la evolución de las especies, los parásitos han sufrido transformaciones morfológicas, fisiológicas para poder adaptarse a su vida parasitaria. La mayoría no poseen órganos de los sentidos y el sistema nervioso es rudimentario. El aparato digestivo, cuando existe, está adaptado a la absorción de los alimentos ya digeridos. Los aparatos circulatorio, respiratorio y de excreción son muy simples. Algunos han adquirido órganos de fijación como ventosas, ganchos, etc. Pero el sistema que ha presentado más cambios es el reproductor. En los helmintos existen machos y hembras, aunque algunos son hermafroditas. En todos, la mayor parte del cuerpo está ocupado por el sistema reproductor y la capacidad de producir huevos o larvas es muy grande. Los protozoos también tienen una gran capacidad de multiplicación por división sexual o asexual. Esta facilidad reproductiva de los parásitos contrarresta el gran número que se pierde en el ciclo de vida. Ciclos de vida. Por ciclo de vida se entiende todo el proceso para llegar al huésped, desarrollarse en él y producir formas infectantes que perpetúen la especie. El ciclo de vida más simple es aquel que permite a los parásitos dividirse en el interior del huésped para aumentar su número y producir formas que salen al exterior para infectar nuevos huéspedes. Este ciclo existe principalmente en los protozoos intestinales. En los helmintos se presenta otro tipo de ciclos que requieren la salida al exterior de huevos o larvas que en circunstancias propicias de temperatura y humedad son infectantes. En ciclos más complicados existen huéspedes intermediarios en los cuales las formas larvarias crecen o se multiplican antes de pasar a los nuevos huéspedes definitivos. En algunos casos existen reservorios animales o más de un huésped intermediario y en otros es indispensable la presencia de vectores. Los pasos, a veces muy complicados, a través de huéspedes o del organismo humano, están regidos
por tropismos que llevan a los parásitos por determinadas vías o lo hacen permanecer en ciertos lugares. Mecanismos de acción. Los parásitos afectan al organismo humano de manera muy diversas, según el tamaño, el número, la localización, etc. Los principales mecanismos por los cuales los parásitos causan daño a sus huéspedes son mecánicos. Los efectos mecánicos son producidos por obstrucción, ocupación de espacio y compresión. El primero sucede con parásitos que se alojan en el conducto del organismo, como en la obstrucción del intestino o de las vías biliares por ascaris adultos. El segundo ocurre con aquellos que ocupan espacios en vísceras, por ejemplo, invasión del cerebro por cisticercos, y el tercero por compresión o desplazamiento de tejidos, como sucede por parásitos grandes como el quiste hidatídico. Traumáticos. Los parásitos pueden causar traumatismo en los sitios en donde se localizan, por ejemplo, Trichuris trichuria, que introduce su extremo anterior en la pared del colon. Bioquímicos. Algunos parásitos producen sustancias tóxicas o metabólicas que pueden destruir tejidos. En esta categoría se encuentran las sustancias líticas producidas por entamoeba histolítica. Inmunológicos. Los parásitos y sus productos de excreción derivados del metabolismo producen reacción de hipersensibilidad inmediata o tardía, como sucede con las manifestaciones alérgicas a los parásitos o a la reacción inflamatoria mediada por células, granulomas, presentes en la esquistosomiasis. Exfoliativos. Estos mecanismos se refieren al consumo de elementos propios del huésped por parte de los parásitos, por ejemplo, la pérdida de sangre por succión en el caso de las uncinarias. Inmunología. La inquietud sobre los aspectos inmunológicos en las infecciones por parásitos se inició con los trabajos clásicos de Ehrlich 1907 sobre tripanosomas y luego con los de Stenger 1910, quien inició estudios sobre inmunidad en malaria. Taliaferro 1924 trabajó en la inmunología básica de los parásitos y concluyó, en forma general, que la defensa contra estos es similar a la que rige para otros microorganismos. En los últimos años, el desarrollo de la inmunología en parasitología se ha incrementado, especialmente en las áreas de inmunodiagnóstico, caracterización de antígenos y respuesta inmune. Los diferentes aspectos inmunológicos de las enfermedades parasitarias se pueden agrupar así. Respuesta inmune del huésped contra el parásito. El hombre es huésped apropiado para ciertos parásitos y presenta resistencia natural para otros, lo mismo que sucede con parásitos propios de animales. Estos son incapaces de adaptarse cuando no existen los requerimientos nutritivos adecuados, la facilidad de desarrollo o la posibilidad de penetración e invasión. Cuando los parásitos logran entrar en el organismo humano, se desarrollan mecanismos de defensa, tales como lo hace contra bacterias, hongos o virus. Es mucho lo que se desconoce acerca de estos mecanismos, especialmente contra los helmintos metazoarios con estructuras de gran tamaño y mayor complejidad antigénica que los microorganismos inferiores. El concepto de inmunidad activa más antiguo es la premunición, la cual se refiere a que un agente infeccioso existe dentro de un huésped produce en él un estado de resistencia que lo protege de nuevas infecciones por el mismo agente. Esta inmunidad relativa existe en ciertas protozoosis como el paludismo. Los parásitos son inmunogénicos, pero la calidad de la respuesta del huésped contra el parásito depende de los mecanismos que este último desarrolle para evadir la acción del huésped. La respuesta inmune se efectúa con participación de todos los sistemas inmunológicos como la inmunidad tumoral, la inmunidad celular, la fagocitosis y el complemento. El efecto de estas defensas se manifiesta en los parásitos por la modificación en su número, cambios morfológicos, daños estructurales, alteraciones en el ritmo de crecimiento, cambios en la infectividad, alteraciones metabólicas e inhibición de la reproducción. En la defensa de los parásitos se tiene en cuenta el estado de desarrollo y la vía de entrada, puesto que el organismo responde contra estas formas como las larvas y posteriormente contra los parásitos adultos.
La permanencia de los parásitos en los huéspedes requiere procesos de adaptación, entre los cuales se encuentra la evasión de la respuesta inmune que normalmente el huésped desarrolla contra estos agentes invasores. Esta evasión la consiguen de diferentes maneras. Invasión a una población de huéspedes con baja respuesta inmune. La resistencia natural de ciertas cepas de ratones de Leishmania donovani se asoció al denominado locus LSH, gen autosómico del cromosoma 1 del ratón. La calidad de la respuesta inmune igualmente es determinada genéticamente. Estímulo de respuesta inmune no protectora. Muchos parásitos despiertan una gran respuesta inmunológica, pero cuando son de gran tamaño, esa respuesta no es efectiva en su ataque. Por ejemplo, la infección por Ascaris lumbricoide. Variación en su composición antigénica de superficie. Algunos parásitos, Trypanosoma brucei, de animales tienen numerosos genes que codifican los antígenos de superficie periódicamente. Esto explica las ondas de parasitemia del protozoo en el transcurso de su infección. Recubrimiento con un disfraz inmune. Algunos parásitos, como Schistosoma, adquieren moléculas antigénicas del huésped que aparecen como parte de sus tejidos de este. Interferencia de la respuesta inmune del huésped. Algunos parásitos llegan a causar ciertos estados de inmunodepresión, como en las infecciones por Plasmodium falciparum. Escape de la vacuola fagocítica del macrófago que impide la acción lítica de los lisosomas. Algunos protozoos de localización intracelular, como Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi y Leishmania donovani, impiden que sean atacados y en algunos casos ocasionan la destrucción de las células del huésped. Muchos parásitos, al evadir la respuesta inmune, convienen con el huésped sin dejar eliminar y permanecen en él sin hacerle daño durante meses, años o por toda la vida cuando permanecen en estado latente. Si el hospedero sufre un deterioro de su estado inmunitario, el parásito, que es un oportunista, puede salir y diseminarse a otros tejidos, momento en el cual causa lesiones y síntomas. Inicialmente, la presencia de parásitos pequeños como los protozoos estimula la aparición de macrófagos que comienzan la defensa. Cuando los parásitos son de mayor tamaño, desencadenan una respuesta de inmunidad celular. Inmunidad celular. Los antígenos procedentes de los parásitos, como cualquier inmunógeno, son capturados por los macrófagos. Allí son procesados y los epítopes son conjugados a proteínas de la clase 2 del complejo de mayor de histocompatibilidad, abreviado como MHC por sus siglas en inglés, para ser presentados luego a las células T. Los macrófagos y las células dendríticas son las células presentadoras que, en la piel, están presentes por las células de Langerhans. Los receptores de células T, en conjunto con los receptores CD3, en la superficie de los linfocitos, reconocen los epítopes conjugados a las moléculas MHC de clase 1 en las células ayudadoras CD4 y de la clase 1 en las células citotóxicas CD8. La respuesta inmune contra los parásitos está dada por los linfocitos CD4, CD8 y por las células asesinas naturales NK por sus siglas en inglés. Asimismo, participan los macrófagos mediante la producción de citocinas que corresponden a proteínas de bajo peso molecular que influyen sobre las funciones de otras células como los linfocitos T, los linfocitos B, los macrófagos, los endotelcitos y los fibroblastos. Las citocinas más importantes son las interleuquinas, IL, los interferones, el factor de necrosis tumoral y el factor formador de colonias. En las infecciones por protozoos de localización intracelular como la Leishmania, está claro que el tipo de respuesta inmune es dependiente de la activación selectiva de líneas celulares de los linfocitos TCD4, las cuales secretan ciertas citoquinas. De los linfocitos CD4 TH0 se diferencian varias subpoblaciones de células ayudadoras, principalmente TH1 y TH2. Las células TH1 están involucradas en la inmunidad celular, que pueden manifestarse como hipersensibilidad retardada. En este tipo de inmunidad hay producción de interleucina 2, interferón gamma y factor de necrosis tumoral, por sus siglas en inglés,
y los macrófagos activados. Los fagocitos están dotados de gránulos lisosomales que contienen una gran variedad de enzimas y otras proteínas como las defensinas, que destruyen los parásitos dentro de los fagosomas mediante varios mecanismos. Uno de ellos es el oxidativo, con la formación de superóxido, que es tóxico para los parásitos. Igualmente se puede producir óxido nítrico, a partir de la L-arginina, el cual es tóxico para los parásitos. La susceptibilidad de las células parasitarias a los productos anteriores depende de la habilidad para neutralizar los radicales. Por el contrario, las células TH2 producen interleucina 4, 5, 6 e interleucina 10, con una buena respuesta de la síntesis de anticuerpos, pero con incapacidad para destruir los parásitos intracelulares. En algunas infecciones por protozoos intracelulares, los macrófagos se aglomeran en colonias y células gigantes para formar granulomas en los tejidos, como ocurre con las larvas o los huevos de los helmintos localizados en los tejidos y con ciertos protozoos como Leishmania. Inmunidad humoral. La presencia de anticuerpos circulantes contra determinados componentes antigénicos de los parásitos es una muestra de la respuesta humoral. La producción de estos anticuerpos depende de la historia natural de la infección y especialmente del grado de invasión a los tejidos. No obstante, es difícil relacionarlos con una verdadera función protectora. La activación de los linfocitos B y luego los plasmocitos ocasiona una respuesta inmune con producción de inmunoglobulinas dirigidas contra los epítopes de las estructuras parasitarias que pueden interactuar con el sistema de complemento para dañar, lisar o fagocitar las células del parásito. En la respuesta contra los helmintos hay participación de las células TH2 y producción de anticuerpos IgE. En el huésped humano parasitado se conocen diversos cambios en las concentraciones séricas de las 5 clases de inmunoglobulinas. En las infecciones recientes aparecen anticuerpos IgM, que adquieren especial significado en los niños recién nacidos como el índice de transmisión congénita del parásito. En las mucosas y sus secreciones se encuentran anticuerpos fundamentalmente IgA como respuesta contra los parásitos localizados en estos tejidos, por ejemplo, los coproanticuerpos. Varios parásitos, esencialmente los helmintos, inducen la producción de anticuerpos citofílicos de la clase IgE, que se detectan en el suero y en los tejidos. Nipostrongylus brasiliensis, parásito de la rata, sirve como modelo para estudiar el mecanismo de defensa del huésped contra los helmintos. Varios autores demostraron experimentalmente cómo este nematodo lo que sucede con las infecciones repetidas. Cuando ocurre la infección primaria, una proporción de las larvas infectantes se pierde. Las sobrevivientes se establecen y maduran, pero casi todas son expulsadas y solo permanece en el tubo digestivo una población residual. En las infecciones posteriores se aumenta el número de gusanos expulsados. La variación de la permanencia o expulsión de los parásitos cambia de acuerdo al estado de inmunidad del hospedero y al genotipo. Existe un patrón similar para otros nematodos, por ejemplo, Trichinella spiralis, Trichuris muris y Strongyloides ratri, en ratas y ratones. Experimentalmente se pueden demostrar que existe una asociación entre el desarrollo de inmunidad contra ciertos parásitos y la aparición de anticuerpos, principalmente de tipo IgE. Estos anticuerpos causan daños severos en el citoplasma de las células grandes del tubo digestivo del parásito y atacan algunas enzimas. Sin embargo, los anticuerpos por sí solos no constituyen el único mecanismo de rechazo de algunos gusanos, pero sí son importantes. El aumento de los eosinófilos es un hallazgo característico de las helmintiasis que invaden tejidos. Se desconoce bastante sobre el mecanismo de producción y la participación de los eosinófilos en el proceso inmune. Se asocia la eosinofilia con una reacción de tipo alérgico, desencadenada por la presencia de parásitos a sus antígenos. En aquellos tejidos en donde mueren larvas de parásitos y éstas se desintegran, existe formación de granulomas eosinofílicos. Entre las explicaciones acerca de la presencia de eosinófilos en la circulación o en los tejidos se mencionan las siguientes hipótesis. La histamina
produce atracción de los eosinófilos. Los eosinófilos actúan como antagonistas de la histamina. Los eosinófilos contienen histaminasa. Los complejos antígeno-anticuerpo o cada uno de ellos por separado pueden atraer los eosinófilos. Una linfocina puede estimular la producción de los eosinófilos. En la infección por T. spiralis se encuentra una gran mastocitosis en la mucosa intestinal. La intensidad de esta respuesta está genéticamente determinada y ligada a los genes del MHC. Inmunopatología. La presencia de parásitos en un huésped induce una respuesta inmune con fines defensivos, lo cual no siempre se logra. En algunos casos, la patogenia de la enfermedad se debe a ciertas reacciones inmunológicas no deseadas que ocurren simultánea o consecutivamente en el proceso defensivo, especialmente en varios parásitos helmintos que tienen una larga vida y causan infecciones crónicas. Varias infecciones parasitarias se acompañan de hipersensibilidad de tipo inmediata o retardada. Por ejemplo, en cobayos parasitados sensibilizados en ciertos helmintos se logra producir un choque anafiláctico mediante inyecciones intravenosas de antígenos homólogos. En el huésped humano, este choque se presenta por la ruptura de un quiste hidatídico. La invasión por larvas de helmintos produce un síndrome caracterizado por infiltración pulmonar, tos seca e intensa eosinofilia sanguínea. Esa entidad clínico-patológica se conoce como eosinofilia tropical o pulmón eosinofílico. Igualmente se observa un proceso inflamatorio transitorio por el paso de larvas a través de los pulmones conocido como el síndrome de Luffer. En el síndrome de migración larvaria visceral se encuentran lesiones granulomatosas crónicas y eosinofilia periférica. La presencia de huevos de Schistosoma manzoni, también de otros helmintos, en hígado y pulmones, desencadena una elevada respuesta mediada por células Th2 y se forman granulomas y pseudotubérculos con un intenso infiltrado eosinofílico. Los eosinófilos tienen una actividad lítica principalmente sobre las formas larvarias. Los anticuerpos que aparecen en la parasitosis pueden reaccionar con productos del parásito y algunos de ellos dan reacciones cruzadas con antígenos del huésped. Pueden, asimismo, unirse con los antígenos solubles del parásito para formar complejos antígeno-anticuerpo llamados complejos inmunes, los cuales adquieren propiedades patogénicas al localizarse en ciertos tejidos donde activan el complemento para producir lesiones inflamatorias degenerativas o necrozantes. La nefropatía presente en infecciones por Plasmodium malari se relacionan con los complejos inmunes formados por los anticuerpos específicos y los antígenos solubles del parásito, los cuales se depositan en el riñón y conjuntamente con el complemento producen lesiones glomerulares. Otro tipo de enfermedad relacionada con el estado inmunológico del individuo es la agudización de ciertas infecciones latentes. Esto sucede por inmunodeficiencias congénitas adquiridas o inducidas por medicamentos inmunosupresores. Entre las adquiridas, la de mayor importancia actual es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. El creciente uso de medicamentos inmunosupresores y antineoplásicos ha influido en los últimos años para que algunos parásitos oportunistas se presenten con mayor frecuencia y gravedad, como ocurre en el tratamiento de enfermedades autoinmunes y en pacientes con trasplante de órganos. Ejemplos de parásitos oportunistas son Toxoplasma gondii, Cryptosporidium, Microsporidios, Cistoisospora y Strongyloides stercoralis, especialmente en pacientes que reciben terapia corticosteroidea. Inmunodiagnóstico. El desarrollo de métodos inmunológicos es importante para mejorar el diagnóstico de ciertas enfermedades parasitarias y para su estudio epidemiológico. Inicialmente, las reacciones serológicas tuvieron un valor limitado por las dificultades para obtener una buena especificidad, sensibilidad y reproducibilidad. Esto sucedió principalmente por la forma empírica de la preparación de los antígenos, que eran productos crudos con los cuales se obtenían resultados de poca exactitud. Cuando los parásitos no son cultivables y se requieren obtenerlos de los tejidos del huésped, los materiales de dichos tejidos se incorporan a los tejidos parasitarios y dan reacciones cruzadas no deseadas. El desarrollo de nuevas maneras de separación y la purificación de fracciones antigénicas mejoraron en todos los aspectos los diferentes métodos.
puesto que la calidad de los antígenos es esencial en la especificidad y la sensibilidad de las pruebas. Un ejemplo que ilustre este cambio en el concepto de las pruebas inmunológicas es lo sucedido con el antígeno de entamoeba histolítica, que en épocas anteriores se preparaba de cultivos asociados a otros microorganismos y los resultados eran inespecíficos. Cuando se logró obtener cultivos axínicos libres de otros microorganismos y preparar antígenos purificados, las reacciones mejoraron en su especificidad. Después de separar entamoeba histolítica patógena de entamoeba dispar no patógena, ambas con morfología idéntica, se hizo necesario tener pruebas inmunológicas para diferenciarlas. Fue así como se obtuvieron anticuerpos específicos en conejos, con los cuales se realizaron pruebas de ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas, ELISA por sus siglas en inglés, en materia fecal que permite identificar antígenos específicos para los dos amebas. Otro ejemplo de avance de inmunodiagnóstico puede apreciarse en el uso de Immunoplot en cisticercosis, procedimiento que supera al método de ELISA. Los antígenos parasitarios se han dividido en dos grupos. Al primero permanecen aquellos preparados con el cuerpo del parásito, la pared, los órganos o las organelas, y se conocen con el nombre de antígeno endógenos o somáticos. En el segundo grupo están los antígenos que se obtienen de los productos de secreción o excreción de los parásitos durante su desarrollo o metabolismo y se denominan exoantígenos o antígenos exógenos. Existen antígenos comunes entre los distintos estados de desarrollo del parásito y aún entre varios parásitos del género diferente. Otros antígenos cambian de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentra el parásito. Los tripanosomas sirven como ejemplo para ilustrar los cambios antigénicos, pues que muestran variaciones entre las clonas y se han aislado más de 20 variantes antigénicas de una cepa. Las técnicas inmunológicas empleadas en el diagnóstico de las enfermedades parasitarias son las mismas existentes para otras infecciones. Con estas pruebas se detectan varios tipos de anticuerpos que reciben el nombre según la técnica empleada, como presipitinas, aglutininas, anticuerpos fijadores del complemento, opsoninas, lisinas, anticuerpos por fluorescentes, etc. Y su presencia es indicativa de infección. El uso de anticuerpos monoclonales aumenta la especificidad de las pruebas. En algunas parasitosis, como en la toxoplasmosis, existen anticuerpos capaces de destruir los parásitos. Las pruebas utilizadas para detectar anticuerpos pueden presentar tres desventajas: volverse positivas lentamente y no ser útiles en las etapas iniciales de la infección. Persisten por algún tiempo después de que la infección parasitaria termina, lo cual origina confusión en el diagnóstico de infección actual, o presentar reacciones cruzadas que impiden un diagnóstico preciso. Estas desventajas disminuyen cuando las pruebas detectan antígenos, lo cual asegura el diagnóstico de la enfermedad actual y tiene valor en pacientes inmunosuprimidos. Estos últimos métodos ya se utilizan en algunas parasitosis y tienen más valor. Inmunizaciones. Las vacunas, tal como se practican para obtener protección contra ciertas enfermedades bacterianas o virales, no se han logrado satisfactoriamente para las enfermedades parasitarias en humanos, aunque se investigan algunas de ellas como malaria y leishmaniasis. Varios grupos de investigadores en el mundo trabajan activamente en la obtención de una vacuna contra la malaria por Plasmodium falciparum. En la Unión Soviética y en otros países orientales se ha aplicado inmunización en varias comunidades para la protección de las infecciones con leishmania trópica mediante la inducción de una infección primaria. Para los helmintos se ha tenido menos éxito. Como ejemplo está la vacuna desarrollada para Ancylostoma caninum en perros, que produce cierta resistencia a la infección después de inmunizarlos con larvas vivas irradiadas, aunque se presentan reacciones secundarias severas. Este ejemplo de vacuna en animales ha sido superado en eficiencia con la obtenida para Taenia de ovejas, Taenia ovis, por medio de proteínas recombinadas y ácido desoxirribonucleico ADN. En medicina veterinaria hay mayor interés comercial y menos requerimientos de seguridad que en medicina humana. Contra helmintos humanos, la vacuna en la que más se ha investigado es contra esquistosomas, que
está en la fase de experimentación clínica en humanos. Actualmente se experimenta con las vacunas moleculares contra parásitos con el uso como inmunógenos de algunas proteínas antigénicas, epítopes conformados por péptidos y en algunos casos vacunas polivalentes. El éxito de estas inmunizaciones es relativo, ya que con los parásitos se tienen problemas para conseguir una verdadera protección por la complejidad de sus estructuras, la variabilidad de las formas parasitarias que adopte durante su ciclo de vida, la cronicidad de la infección y la dificultad para demostrar la eficacia de la vacuna en poblaciones humanas. Biología molecular. Los clínicos y los epidemiólogos han sentido la necesidad de desarrollar procedimientos rápidos y precisos para los estudios biológicos, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las infecciones parasitarias. La tecnología se basa en el uso de los ácidos nucleicos. Un parásito se puede lisar por diferentes métodos y liberar los ácidos nucleicos, los cuales se pueden desnaturalizar e hibridizar. En los años 60 se desarrolló la metodología para el análisis del DNA como método equivalente a detectar la huella digital de los parásitos con la identificación genotípica entre las especies. En la década de los años 80 se perfeccionaron los métodos de hibridación del ADN con los cuales se identifica el agente causal de muchas entidades gracias a la llamada sonda de ADN. Es factible marcar con un radionucleótido fluorocromo enzima molécula antigénica un ADN, ya sea una espiral simple, un fragmento, un oligonucleótido o un plásmido ADN. Cada especie, subespecie o cepa biológica tiene su espiral de ADN con una secuencia específica. Una espiral simple de ADN del parásito con un marcador sonda sirve para capturar la otra espiral complementaria de este ADN, una secuencia cuyo ORN de un parásito. El éxito de la identificación por hibridación se debe a la selección correcta de las sondas específicas. En 1985 se desarrolló una estrategia para ampliar una secuencia determinada de ADN y ARN en el laboratorio por la técnica descrita como la reacción en cadena de la polimerasa, PC por sus siglas en inglés. En ella se emplean dos oligonucleótidos sintéticos y específicos y la enzima polimerasa para ADN, con ciclos de desnaturalización e hibridación y con los oligonucleótidos cebadores o primers para el fragmento de ADN que se requiere amplificar. Se puede generar billones de copias de la secuencia inicial. Esta amplificación enzimática en cascada se detecta mediante las sondas marcadas o se analiza directamente por técnicas de electroforesis en gel de agarrosa. Epidemiología. Desde tiempos inmemoriales, los parásitos fueron reconocidos como causantes de enfermedad humana, probablemente por el gran tamaño de algunos, lo que permitía observarlos cuando eran eliminados. La medicina de Persia y Grecia daba importancia a los parásitos e Hipócrates recomendaba métodos para su tratamiento. Desde la antigüedad, las religiones restringían la comida de carne de animales al relacionarla con la posible transmisión de parásitos. Factores epidemiológicos. Los conocimientos científicos de las parasitosis están por lo usual bien establecidos si se comparan con otras enfermedades humanas. Se conocen bien las características biológicas de la mayoría de los parásitos, los mecanismos de invasión, la localización en el organismo, la enfermedad, el tratamiento y las medidas de prevención y control. A pesar de lo anterior, las infecciones parasitarias están ampliamente difundidas y su prevalencia es en la actualidad similar en muchas regiones del mundo, contraria a la que existe hace 50 años o más. Las razones por esto se derivan de la complejidad de los factores epidemiológicos que la condicionan y la de la dificultad para controlar o eliminar estos factores, que se pueden resumir en los siguientes. Contaminación fecal es el factor más importante en la diseminación de los parásitos intestinales. La contaminación fecal de la tierra o del agua es frecuente en regiones pobres donde no existe una adecuada disposición de excretas o donde se practica la defecación en el suelo. Estas costumbres permiten que los huevos y las larvas de helmintos eliminados en las heces se desarrollen y lleguen a ser infectantes. Las protozoosis intestinales se transmiten principalmente por contaminación fecal a través de las manos o los alimentos.
Condiciones ambientales. La presencia de suelos húmedos y con temperaturas apropiadas es indispensable para la sobrevivencia de los parásitos. Las deficientes condiciones de las viviendas, la ausencia de agua potable y la acumulación de basura favorecen la entrada de artrópodos vectores. La existencia de aguas aptas para la reproducción de estos vectores condiciona su frecuencia alrededor de las casas o de los lugares de trabajo. La presencia de caracoles en las aguas es indispensable para que se complete el ciclo de los trematodos. Vida rural. La ausencia de letrinas en los lugares de trabajo rural es el factor predominante para la alta prevalencia de las parasitosis intestinales en esas zonas. La costumbre de no usar zapatos y de tener contacto con tierra contaminada condiciona la presencia de uncinariasis. La esquistosomiasis se transmite a través de la piel por contacto con aguas que tengan larvas. La exposición a picadura de insectos favorece la infección con parásitos transmitidos por ellos como la malaria, la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas, la filariasis, etc. Deficiencias en higiene y en educación. La mala higiene personal y la ausencia de conocimiento sobre la transmisión y la prevención de las enfermedades parasitarias son factores favorables para su presencia. La ausencia de lavado o el uso de aguas contaminadas para lavar los alimentos cruzados son causa frecuente de infecciones de origen fecal por vía oral, entre las que se encuentran las parasitosis intestinales. Está bien establecido que, en el mismo país, los grupos de población que presentan las deficiencias anotadas tienen prevalencias más altas de parasitismo. Estos grupos son los de nivel socioeconómico inferior, que a la vez habitan zonas con deficiente saneamiento ambiental. Costumbres alimentarias. La contaminación de alimentos y agua de bebida favorecen el parasitismo intestinal. La ingestión de carnes crudas o mal cocidas permite la infección por Taenia, Toxoplasma y Trichinella. El consumo de pescado, cangrejos y langostas en las mismas condiciones de cocción deficiente es el factor indispensable para que se adquieran otras cestodiasis y varias trematodiasis. Migraciones humanas. El movimiento de personas de zonas endémicas a regiones no endémicas ha permitido la diseminación de ciertas parasitosis. Esto sucede con el incremento de viajeros internacionales, migración de campesinos a las ciudades y refugiados después de catástrofes o guerras. La llegada de soldados en tiempos de guerra y la movilización de guerrilleros ha favorecido la diseminación de alguna parasitosis. Inmunosupresión. Los factores que han llevado a la diseminación del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, y en consecuencia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, han determinado que algunas parasitosis oportunistas se adquieran o se reactiven, como las microsporidiosis, la criptosporidiosis y la toxoplasmosis. Los avances médicos como los trasplantes y el amplio uso de corticosteroides y otros inmunosupresores han contribuido de manera similar al SIDA a aumentar la importancia de algunas parasitosis. Prevalencia de las parasitosis. Las parasitosis intestinales y esquistosomiasis fueron evaluadas en el año 2012 como problemas de salud pública que requerían quimioterapia preventiva, que consistía en la administración periódica y masiva de medicamentos antihelmínticos con un costo de al menos de $0,50. Para esa época, los niños que requerían estos tratamientos en América Latina y el Caribe eran 49.3 millones para litiasis intestinales y 1.6 millones para esquistosomiasis. Los cálculos realizados para las zonas tropicales de América Latina a fines del siglo XX revelaron que aproximadamente el 30% de la población presenta parasitismo por Ascaris lumbricoides. Los datos anteriores son muy significativos por la posibilidad de producir enfermedad o muerte porque su presencia está ligada a la contaminación fecal del suelo, lo que conlleva a la existencia de otras infecciones bacterianas o virales de origen fecal. En Colombia se han realizado 2 encuestas nacionales de morbilidad, la primera terminada en 1966 y la segunda en 1980. El parasitismo intestinal fue del 88 y 82% respectivamente. La mebiasis por nueva histolítica y dispar disminuyó del 24 al 12% debido a mejor método diagnóstico en la segunda encuesta, puesto que descartó el error de confundirlas con Harmani, que presenta quistes con menos de 10 micras de diámetro. Estudios recientes que diferencian la mueva histolítica
dispar demuestran que la prevalencia de la primera es de únicamente 1% a 3%. En cambio, Yardia permaneció con una prevalencia semejante a ambas encuestas, del 12 y 13% respectivamente. Es importante saber que estas parasitosis intestinales estuvieron siempre más altas en la población infantil. La malaria aún es un problema de salud pública en la mayoría de los países tropicales, puesto que afectó 107 países en el 2004, con una incidencia anual de 300 a 500 millones de casos clínicos, con más de 1 millón de muertes al año, especialmente de niños menores de 5 años. En África subsahariana se presentaron el 60% de todos los casos del mundo. Entre el 2000 y 2012, las tasas estimadas de mortalidad en el mundo disminuyeron en un 42% en todos los grupos de edad y en un 48% en niños menores de 5 años. La enfermedad de Chagas es prevalente en la mayoría de los países de América Latina y constituye una amenaza permanente para casi la cuarta parte de la población, estimada en 28 millones de personas en el año 2006, las cuales se encuentran en riesgo de adquirir la infección debido a la distribución geográfica de los insectos vectores y de los múltiples reservorios involucrados en los diversos ciclos de transmisión. En Colombia se estima que alrededor de 8 millones de personas están expuestos a la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas y existe entre 700.000 y 1.200.000 personas infectadas. Estudios entre el 2002 y el 2004 en comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta se registran prevalencias hasta del 47% en la población general. Con el incremento de las enfermedades con deficiencias inmunológicas y el uso de medicamentos inmunosupresores, algunas parasitosis adquirieron especial importancia debido a la actividad oportunista de los parásitos. Este es el caso de la Cryptosporidiasis y Strongyloidiasis. Distribución geográfica. Algunas enfermedades parasitarias son cosmopolitas, ya que las condiciones de transmisión existen universalmente. Por ejemplo, las oxaliasis se transmiten de persona a persona por deficiente aseo de manos. La tricomoniasis vaginal es una parasitosis de transmisión sexual y la toxoplasmosis se transmite por contaminación con materia fecal de gatos y consumo de carne mal cocida. Otras parasitosis tienen distribución geográfica variable debido a factores especiales como la presencia de vectores o huéspedes intermediarios exclusivos. Por ejemplo, la trypanosomiasis africana o enfermedad del sueño solamente se presenta en África y únicamente en las zonas donde se encuentra la mosca aglosina o TCTC, que es la transmisora. La trypanosomiasis americana o enfermedad de Chagas solo se presenta en América Latina y coincide con la distribución de los de los géneros Rondius, Triatoma y Pantrongylos. Otras enfermedades parasitarias transmitidas por artrópodos tienen distribución geográfica más amplia, ya que los vectores están muy esparcidos en todo el mundo. La malaria ocupa solo en las zonas donde existen las especies de anófeles capaces de transmitirla. Al norte y al sur del planeta, las enfermedades transmitidas por artrópodos son escasas. Esta frecuencia va aumentando a medida que se acerca a la línea ecuatorial. En los países tropicales existen condiciones apropiadas para la vida y reproducción de los artrópodos vectores. Las condiciones de vida primitiva, el deficiente saneamiento ambiental, la mala vivienda y las precarias condiciones socioeconómicas facilitan el contacto de los artrópodos con el hombre. En gran grupo de parasitosis transmitidas por el suelo contaminado con materias fecales y adquiridas por vía oral o cutánea predomina en los países en las zonas tropicales. La ausencia de letrinas y la falta de agua probable, la deficiencia en la educación, el mal saneamiento ambiental y la baja capacidad económica de gran parte de la población son factores que determinan la alta prevalencia de las parasitosis. La desnutrición contribuye a que esas parasitosis se manifiesten con enfermedad. Algunas costumbres de los pueblos influyen en la frecuencia de ciertos parásitos. El hábito de comer carnes crudas y utilizar heces humanas como abonos favorece la diseminación de ciertos parásitos en algunas regiones. Por el contrario, la costumbre que tienen algunos grupos humanos de no comer carne explica la ausencia de las parasitosis transmitidas por este mecanismo. Prevención y control. La prevención y el control de las parasitosis intestinales se basa en los métodos tradicionales consistentes en el uso de letrinas, la higiene personal, el calzado, el agua potable, la educación y el saneamiento ambiental. Estas medidas se han adoptado esporádicamente en los países pobres y de manera definitiva en los desarrollados.
En los primeros no han producido resultados favorables, puesto que se requiere que se mantengan permanentemente y que vayan paralelos al desarrollo socioeconómico, que no se ha logrado. En los últimos años, con la presencia de modernos antiparasitarios, se ha utilizado el tratamiento comunitario o en masa como una medida coadyuvante en el control de algunas parasitosis. Estos programas de desparasitación se hacen específicamente para nematodos, ascaris, tricocéfalos, uncinarias y oxiurios, que son susceptibles de ser disminuidos en prevalencia e intensidad de la infección con una dosis única del antihelmíntico escogido, albendazol, mebendazol o paumato de pirantexol. El antihelmíntico se debe suministrar cada 6 meses durante mínimo 3 años y siempre asociado a un plan educativo de prevención. Los países que han desarrollado estos programas lo han hecho en la población infantil, principalmente en las escuelas o instituciones que albergan niños. En Colombia, la Ley 100 de Seguridad Social obliga a realizar este programa, que se considera de gran beneficio en relación con el costo. La resolución de la Asamblea de la OMS en mayo de 2001 recomienda asegurar la provisión de antihelmínticos para tratamientos clínicos y para los programas de control en la población infantil. En la parasitosis que se adquiere por ingestación de alimentos crudos, se requiere implantar la costumbre de la buena cocción y el control de las carnes en los mataderos. Las parasitosis transmitidas por artrópodos se han tratado de controlar por medio del ataque a estos vectores, lo cual ha sido difícil de lograr en la mayoría de los casos. La malaria es un ejemplo importante que revela esta dificultad. Hace unos años, con el descubrimiento de diclorodifenil tricloroetano, DDT, y otros insecticidas, se planteó la erradicación de la enfermedad con bases científicas. Ciertos factores biológicos de resistencia y razones socioculturales en las zonas afectadas hicieron imposible la erradicación y crearon la necesidad de implantar programas integrados de control. El caso de la enfermedad de Chagas y particularmente los resultados de la iniciativa de los países del Cono Sur, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, han demostrado que las herramientas actuales son eficaces y económicamente abordables por los ministerios de salud de los países latinoamericanos. La filariasis, igualmente transmitida por mosquitos, que son muy difíciles de controlar por insecticidas, se han reducido por la administración de medicamentos específicos durante varios años. Por esto, la oncocercosis ha disminuido mucho en zonas endémicas mediante la ivermectina. La filariasis linfática se ha controlado y aún se piensa que puede erradicarse en algunas regiones con el uso de la combinación de albendazol con ivermectina o con dietilcarbamazepina. Otras parasitosis con huéspedes intermediarios específicos requieren programas propios. En el caso de la esquistosomiasis, el ataque de los caracoles es una de las medidas que utiliza, y más recientemente el tratamiento comunitario con praziquantel, el antihelmíntico de preferencia en estas parasitosis. En las parasitosis congénitas es muy importante la difusión de conocimientos sobre medidas de prevención, como ocurre en la toxoplasmosis. Las vacunaciones contra enfermedades parasitarias solo existen en etapa experimental. Se espera que en el progreso científico puedan obtenerse para enfermedades tan graves y difundidas como la malaria, la leishmaniasis, la trypanosomiasis y otras. Importancia económica. La malaria es una enfermedad que a través de la historia ha restringido la utilización y explotación de las tierras afectadas. Así, ha limitado el desarrollo económico de muchas regiones. La oncocercosis y la tripanosomiasis en algunas regiones de África han hecho que grandes zonas sean inutilizadas para la agricultura. La uncinariasis es un factor debilitante de la salud de los trabajadores de minas y zonas agrícolas. En varios países se han establecido programas de control de las litiasis intestinales con tratamientos periódicos. Estos programas se basan en experiencias hechas en grupos de población infantil con estas parasitosis. En Colombia y en muchos países en desarrollo, las diarreas y enteritis son las primeras causas de morbilidad y mortalidad infantil, con altos costos derivados de su tratamiento, hospitalizaciones, etc. Aunque los principales agentes causales son bacterianos y virales, los parásitos intestinales son importantes en aproximadamente 3 al 5% de esas diarreas.
En Colombia, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Morbilidad en 1966, se encontró que el 80% de la población presentaba parásitos intestinales patógenos, el 37% sufría enfermedad por esa causa y el 7% demandaban consulta médica, todo lo cual representaba una pérdida económica alta y un costo elevado por la atención de salud. Generalidades sobre parásitos del reino protista. El reino protista y el subreino protozoa agrupan los organismos unicelulares denominados protozoos o protozoarios, unos de vida libre y otros parásitos de animales y plantas. Son microorganismos y se localizan en diferentes tejidos. Algunos son inofensivos, otros producen daños importantes que transforman las funciones vitales, producen enfermedad y en ciertos casos la muerte del huésped. Morfología. La mayoría de los protozoos son móviles en una etapa de su desarrollo, lo que se conoce con el nombre de forma vegetativa o trofozoito. Algunos pueden transformarse en una forma de resistencia conocida como quiste. Los trofozoitos constan de membranas, citoplasma y núcleo. La membrana varía de espesor según la especie y sus principales funciones son limitar el parásito, servir como elemento protector y permitir el intercambio de sustancias alimenticias y de excreción. El citoplasma es una masa coloidal y representa el cuerpo del organismo. En algunas especies se puede diferenciar claramente una parte interna granulosa y vaculada llamada endoplasma y otra externa, hialina y refringente, el ectoplasma. En algunos protozoos existen vacuolas en el citoplasma. Unas son alimenticias encargadas del metabolismo de los nutrientes y otras son excretoras que facilitan la eliminación de sustancias. Asimismo, se encuentran mitocondrias y sustancias nutritivas de reserva que reciben el nombre de cuerpos cromatoidales. El núcleo es ovoide o esférico. Se encuentra localizado en cualquier parte del citoplasma, casi siempre es único y sus funciones principales son las de regular la síntesis proteica y la reproducción. Usualmente consta de membrana, gránulos de cromatina y cariosoma o nucleolo. Fisiología. En los seres unicelulares existen ciertas partes de las células llamadas organelas que se especializan en llevar a cabo funciones vitales como la alimentación, la respiración, la reproducción y la locomoción. La alimentación se realiza mediante diferentes mecanismos. El más simple es la ósmosis, que consiste en el intercambio de sustancias orgánicas disueltas en el medio donde viven a través de su membrana. Otro procedimiento es la fagocitosis, que se realiza por medio de prolongaciones de su ectoplasma o pseudópodos, las cuales engloban las partículas alimenticias hasta incorporarlas al citoplasma. Un tercer mecanismo se observa en ciertos protozoos que utilizan sus cilios o flagelos para acercar los nutrientes a una boca o citostoma por donde penetra la célula. El metabolismo se realiza en las vacuolas, donde se producen enzimas digestivas. Los residuos de este metabolismo se eliminan a través de las membranas celular. En algunas especies se hace por un orificio excretor llamado citopigio, y en otras solo se liberan los residuos cuando sucede la ruptura de la célula, como en la liberación del pigmento malárico en los protozoos del género Plasmodium. La respiración en algunos protozoos es aerobia, pero en la mayoría es anaerobia. Un componente esencial que existe en los protozoos y en los helmintos es la tubulina, la cual se afecta por algunos agentes antiparasitarios como el albendazol, uno de los mecanismos de acción para realizar su efecto parasticida. En la primera, toman el oxígeno de su medio ambiente y expulsan el dióxido de carbono a través de la membrana celular. En la segunda, necesitan metabolizar ciertas sustancias de las cuales obtienen el oxígeno. Reproducción. Los protozoarios se multiplican por reproducción asexual y solo algunos tienen reproducción sexual. Reproducción asexual. Este tipo de reproducción tiene 3 modalidades. División binaria. Consiste en la división longitudinal o transversa de las formas vegetativas, de la cual resulta 2 nuevos seres iguales al primero. División múltiple. Ocurre cuando una célula origina varias formas vegetativas. Se llama esquizogonía cuando el núcleo del trofozoito se divide varias veces para dar origen a una célula multinucleada. Posteriormente, cada nuevo núcleo se rodea de una porción del citoplasma de la célula madre y luego se separa en organismos independientes. Endodiogenia. Formación de 2 células hijas dentro de la célula madre.
En algunos protozoos existe una reproducción similar, pero a partir de quistes multinucleados. El número de nuevos organismos que se originan en la reproducción múltiple depende de cada especie. Reproducción sexual. Reproducción esporogónica. La reproducción sexual consiste en ciertos protozoos como Plasmodium. Las formas trofozoíticas no dividen su núcleo, sino que sufren una serie de diferenciaciones morfológicas y se transforman en células masculinas o femeninas llamadas gametocitos, que maduran sexualmente y constituyen los gametos, los cuales se unen y forman el cigoto, el cual origina numerosos organismos. Conjugación. Existe otro tipo de reproducción sexual menos frecuente en los protozoos del hombre denominada conjugación, como ocurre en Balantidium. Consiste en la unión de dos células entre las cuales se forma un puente citoplasmático por donde se intercambia material genético, después lo cual se separa y cada uno sigue su proceso de división binaria. Locomoción. Los protozoos presentan mecanismos diversos de locomoción, función que se tiene en cuenta como uno de los parámetros para su clasificación así. Pseudópodos. Un grupo se moviliza por la formación de pseudópodos que ejerce tracción sobre el citoplasma. Por su aparición sucesiva se produce el desplazamiento del parásito. Los protozoos que se movilizan por este mecanismo se clasifican en clase Rhizopodea. Flagelos. Otros presentan varios filamentos móviles o flagelos que se mueven a manera de látigo, lo que produce el desplazamiento de la célula. Se agrupan en la clase Somastigophora. Cilios. Los que tienen un cuerpo cubierto de cilios o pestañas vibrátiles que se mueven sincrónicamente y producen la traslación del organismo se clasifica en el filo Ciliophora. Esporozoario. Los que carecen de órganos de locomoción en casi todas sus etapas de desarrollo se clasifican en la clase Esporozoaria. Clasificación. En la tabla 1.1 se resume la clasificación taxonómica de los protistas que pueden parasitar al ser humano, según clase, orden, familia y género. Generalidades sobre helmintos. Los helmintos o vermes, comúnmente llamados gusanos, son seres multicelulares o metazoarios ampliamente distribuidos en la naturaleza. Muchos viven libremente y otros se adaptaron a llevar vida parasitaria en vegetales, en animales o en el hombre. Existe similitud aparente entre los gusanos de vida libre y los parásitos, pero realmente hay grandes diferencias entre ellos adquiridas a través de los siglos. El parasitismo se estableció de manera progresiva cuando diferentes helmintos encontraron huéspedes apropiados en los que podían alimentarse y alojarse. Esta adaptación originó cambios en los agentes invasores hasta constituir especies diferentes, morfología y fisiológicamente distintas de sus predecesores. Los helmintos parásitos tienen tal grado de especialización que algunos no pueden vivir sino en ciertos huéspedes y en ellos presentan localizaciones determinadas. Otros no son tan específicos en la selección de sus huéspedes y el hombre puede adquirirlos de los animales. Morfología y fisiología. Los nematelmintos o nematodos son gusanos de cuerpo cilindro, cavidad corporal y tubo digestivo completo. En el corte transversal de un nematodo hembra coloreado, Filaria loa, se observan con detalle las estructuras internas. Los platelmintos son aplanados, sin cavidad corporal y con un aparato digestivo muy rudimentario. Se divide en céstodos con cuerpos segmentados como las tenias. Los trematodos no segmentados. El corte transversal de un proglótide del céstodo Taenia saginata muestra con detalle las diferencias estructurales. El corte transversal de un trematodo Chronorchis sinensis muestra en detalle las estructuras internas. Todos presentan el sistema reproductor muy desarrollado y en la mayoría de los platelmintos son hermafroditas, lo cual es un mecanismo para contrarrestar las dificultades para mantener la especie. Esto requiere que haya enorme número de huevos o larvas en la descendencia para que al menos algunas puedan a veces por mecanismos biológicos complicados invadir nuevos huéspedes. Los cambios morfológicos que han experimentado los parásitos son muy variados. Muchos han adquirido órganos de fijación con ganchos o ventosas, otras han formado una cutícula resistente a los jugos digestivos del huésped y la mayoría han adquirido un aparato digestivo sencillo ya que toman el alimento ya digerido por el huésped.
Muchos helmintos, en especial las formas larvarias, poseen glándulas que secretan sustancias líticas para facilitar la penetración a los tejidos. El sistema excretor es sencillo, usualmente constituido por tubos colectores que desembocan al exterior del parásito. El sistema nervioso es rudimentario y sirve para originar el movimiento y la respuesta a los estímulos. Está formado por 4 troncos nerviosos mayores unidos por otros más delgados que terminan en papilas. No hay propiamente aparato locomotor, excepto en algunas larvas que lo han desarrollado en diferentes formas. Algunos helmintos tienen la capacidad de trasladarse por movimientos reptantes. No hay un sistema circulatorio propiamente y carecen de aparato respiratorio. La mayoría son anaerobios facultativos. La cavidad donde se encuentran los órganos contiene líquido y es llamada pseudocele o pseudoceloma. Clasificación. Los helmintos de mayor importancia médica pertenecen a la fila Nematoda y Aplatyhelminths. Los primeros están divididos en 2 clases, Aplasmidea y Plasmidea, de acuerdo a la ausencia o presencia de Phasmides, pequeñas papilas quimiorreceptoras en el extremo posterior. Los segundos se subdividen en las clases Cestoda y Diginea. Este último es más conocido con el nombre de subclase Trematoda. En las tablas 1.2 y 1.3 se encuentra una clasificación sencilla de los principales helmintos productores de infección humana. Generalidades sobre artrópodos. El término artrópodo significa patas articuladas y se utiliza para designar el inmenso número de animales pequeños invertebrados que tiene exoesqueleto quitinoso, cuerpo segmentario y simétrico bilateralmente. Posee una cavidad interna o hemocele en la cual existe un líquido llamado hemolinfa que actúa como aparato circulatorio. El sistema nervioso es rudimentario y de tipo ganglionar. El aparato digestivo está bien desarrollado, lo mismo que algunos órganos de los sentidos. Existen sexos separados y presentan frecuentemente una gran actividad reproductiva con metamorfosis completa o incompleta. La primera incluye huevo, larva, pupa y adulto, que son morfológicamente muy diferentes. La segunda tiene huevo, ninfa y adulto. Las ninfas son morfológicamente similares a los adultos, pero más pequeñas. El número de especies de artrópodos existentes en la naturaleza sobrepasa al resto de especies animales. El estudio de los artrópodos constituye una ciencia de gran importancia dentro de la biología y con mucha aplicación en varias áreas como son agricultura, la ecología, la veterinaria y medicina. La mayoría de los artrópodos son benéficos en la naturaleza al participar en el equilibrio ecológico del medio ambiente, porque sirven de alimento para otros animales, destruyen ciertos seres vivos perjudiciales, consumen materias orgánicas en descomposición, actúan como polinizadores de algunas plantas y algunos, como las abejas, producen sustancias útiles al hombre. El hombre como depredador y causante de daños en la naturaleza introduce un desequilibrio en las poblaciones de los seres vivos y favorece la proliferación de artrópodos que destruyen cultivos o afectan al hombre y a los animales. Unos pocos utilizan los seres humanos como hospederos y le producen directamente perjuicio representado por enfermedad o transmisión de agentes patógenos. Los artrópodos de importancia médica aparecen en la tabla 1.4 y 1.5. Clases principales: Insecta o Hexapoda. Esta clase es la más importante del filo Arthropoda y la que tiene más relación con la medicina. A su estudio se le llama entomología. Las estimaciones sobre la cantidad de especies de insectos descritos en el mundo van de 625.000 a 1.500.000. Los insectos son dioicos, es decir, que presentan sexos separados. Se reproducen por medio de huevos y presentan 2 tipos principales de metamorfosis. La metamorfosis incompleta o hemimetabola, que pasa por estados de huevos ninfa y adulto. La ninfa es igual al adulto, pero con las alas poco desarrolladas e inmadura sexualmente. La metamorfosis completa u holometabola presenta los estados de huevo, larva, pupa y adulto. La larva y la pupa son totalmente distintas al adulto y viven en hábitats diferentes. Los insectos adultos tienen el cuerpo dividido en 3 regiones: cabeza, que posee aparato bucal, ojos y un par de antenas; tórax, dividido en 3 segmentos: protórax, mesotórax y metatórax.
de cada uno de las cuales sale un par de patas. En los insectos que tienen alas se encuentra un par en el mesotórax y otro par en el metatórax. El abdomen no tiene apéndices, excepto los órganos reproductores. La respiración se lleva a cabo por medio de una red compleja de tubos traqueales microscópicos, espiráculos respiratorios que se abren al exterior a través de la pared del cuerpo y llevan aire directamente a todo el organismo del insecto. Arácnida. Esta clase constituye el segundo grupo en abundancia y diversidad entre los artrópodos, con alrededor de 80.000 especies descritas en el mundo, cifra que sobrepasa el número de especies conocidas de todos los animales vertebrados. Comprende las arañas, garrapatas, ácaros, escorpiones y formas relacionadas. Algunos arácnidos actúan como vectores de gérmenes patógenos importantes. Por ejemplo, las garrapatas portan organismos causales de las fiebres recurrentes y manchadas en el hombre, fiebre de Texas en animales y anaplasmosis bovina. Los arácnidos más importantes, como las garrapatas, los ácaros y las arañas, no presentan cuerpo segmentado. Los escorpiones, pseudoescorpiones y otros semejantes están claramente segmentados. El cuerpo se divide en dos partes. Primero, el cefalotórax, prosoma, compuesto por la cabeza y el tórax, y después el abdomen, opistoma. Los escorpiones tienen un telson o aguijón. En los ácaros y en las garrapatas, el cefalotórax y el abdomen están fusionados al cuerpo, lo que da la apariencia de una masa única. Con pocas excepciones, los arácnidos adultos poseen 4 pares de patas, aunque las larvas de las garrapatas y de la mayoría de los ácaros tienen solo 3 pares. Ningún arácnido tiene alas ni antenas y los ojos son simples. El sistema respiratorio de los arácnidos, especialmente el de las garrapatas y los ácaros, es traqueal, como el de los insectos. En las arañas, el órgano respiratorio es una combinación de filotráqueas y tráqueas, libro pulmonar. En general, los arácnidos son depredadores o parásitos. Crustácea. Hay pocos crustáceos de importancia médica. Algunos de vida acuática, como ciplos, sirven como huéspedes intermediarios de algunos parásitos humanos. Llegamos al final de este capítulo, conceptos generales sobre parasitología. En la última parte de este capítulo se encuentra la bibliografía.